como siempre. Muchas gracias, Sebastián y Isabel, por la participación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y Adiós. bueno, ahora pasamos al último módulo del curso, es el módulo 5, y la doctora Patricia López, que es médico cirujano, muy interesada desde hace mucho tiempo por los temas nutricionales vinculados al paciente quirúrgico en particular, es profesora adjunta de cirugía y nos va a presentar una exposición que se titula ¿Cuánto conocen los cirujanos en formación sobre terapia nutricional y metabólica en el paciente quirúrgico? Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco la invitación, además el impulso que me dio Estela, porque fui la alumna de Estela y luego Eduardo a continuar con esto. Y bueno, hemos aprendido muchas cosas y debemos seguir aprendiendo muchas cosas con respecto a la nutrición. Esto es una pequeña muestra de lo que hicimos nosotros en un trabajo con residentes y con estudiantes del último año de carrera de medicina que reafirma todo lo que hemos dicho hasta ahora. Nosotros los cirujanos y los estudiantes en formación para la especialidad debemos continuar en el estudio de esta gran enfermedad que va de la mano con muchas otras enfermedades. No tengo un conflicto de intereses. Ya en el año 2018 existe una declaración internacional de Cancún sobre el derecho a la nutrición de los hospitales. Esta terapia nutricional debe ser oportuna, óptima, independiente de dónde se realice el paciente en su internación, y el paciente las primeras 24 o 48 horas debemos realizarle un método de tamizaje del estado nutricional validado, que esto nos va a llevar a un mejor tratamiento de las enfermedades. La desnutrición es la primera causa de muerte en el mundo, está totalmente subestimada. Miren el valor que el reporte internacional o global de nutrición dice: 811 millones de personas, es decir, es la 10ª parte de la población que padece una subalimentación en el mundo, y que esto ratifica lo que habíamos dicho, que es la primera causa de muerte en el mundo. Con respecto a la desnutrición hospitalaria, puede variar según las distintas poblaciones, sea de sistema asistencial, público, privado, países en desarrollo, vía de desarrollo. Lo que sí podemos decir que esta desnutrición, esta enfermedad, tiene una prevalencia que llega casi hasta el 50%. Aquí podemos ver estudios de Latinoamérica, estudios de nuestro país y de Europa, que siempre están rodando alrededor del 50%. Claro, estos estudios abarcan la desnutrición en forma global. En los pacientes quirúrgicos existe este estudio multicéntrico español que dice que es hasta un 10% de los pacientes. Acuérdense en que este estudio tiene más de una década, que es del 2010. La desnutrición aumenta con el transcurso de los días en los pacientes hospitalizados. Acá podemos ver en esta gráfica cómo el paciente a las 48 horas pueden tener un 30% de nutrición y al 15 días de internación tiene más de un 50% de nutrición. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Primero, conocer un poco nuestra situación de los médicos que están en formación, ya sea para una especialidad como es la quirúrgica o para una especialidad como es la medicina general. Entonces nosotros nos propusimos hacer un estudio, tal vez muy básico para algunos, pero bueno, va a reflejar nuestra realidad y obviamente que está vinculado a los residentes de cirugía, porque teníamos que ver qué pasaba en los futuros cirujanos. Hicimos un estudio de tipo observacional descriptivo, que esta fue hecha una encuesta, obviamente que con un lenguaje claro, acorde a la formación de estos profesionales, y queríamos evaluar los conocimientos y la actitud del médico frente al paciente quirúrgico no crítico hospitalizado durante el periodo perioperatorio. Se hizo un muestreo por conveniencia. ¿Por qué? Porque se eligió como población objetivo los residentes en formación que cursaban la especialidad en el año 2017, de los distintos centros asistenciales del Uruguay, que pueden ser públicos o privados, porque existe la posibilidad que los residentes vayan a los lugares privados a realizar la misma. Y bueno, el objetivo era conocer qué es lo que sabían, qué actitud tenías y qué prácticas hacían. La muestra eran de residentes del Hospital Maciel, Hospital Pasteur, Salto y Paysandú, Hospital Policial Militar, que eso correspondría al sistema público de nosotros, y al igual que el Hospital de Clínicas y Casa Galicia, la zona española, eran o ese sistema privado. Encuestamos
esta encuesta fue anónima, con 36 preguntas. Las 18 primeras eran de múltiple opción, 3 verdadero o falso, y luego 14 que eran para responder sí o no, que estaban directamente vinculados a lo que es la actividad del tipo nutricional. Se encuestaron 29 residentes de cirugía. Queremos destacar que la población en ese año eran 47 residentes, es decir, que obtuvimos un poquito más del 50% de los pacientes, residentes encuestados, porque obviamente esta encuesta era voluntaria y a veces las cosas voluntarias generan que no podamos tener todos los números. Vemos que los residentes de primer año son los que más se adhirieron a la encuesta, que correspondieron casi a 11 residentes y luego 6 por cada año de residencia, ya que aquí en el Uruguay es de 4 años la residencia. Vamos a elegir algunos de estos puntos claves en la encuesta, como es saber cuál era el valor del índice de masa corporal sugestivo de nutrición. Capaz que para algunos de ustedes es muy básico esta pregunta, pero sí refleja que solamente el 10% sabían cuál era el punto de corte para decir que un paciente tenía desnutrición. ¿Quiénes calculan el índice de masa corporal? Solamente el 38%. Saber cuál es el porcentaje sugestivo de pérdida de peso que nos hagan pensar en una desnutrición, solamente en un, considerado por supuesto que lo tenían claro, en un 69%. Esto realmente nos sorprendió este valor con respecto a los valores anteriores. Y un 76% de los casos saben cuáles son los requerimientos de proteínas y calorías para un paciente para realizar el cálculo de la nutrición correspondiente. El 86% reconoce que la pérdida de peso es un factor asociado a la mortalidad. Sin embargo, solamente 2/3 de esta población sabe cuál o qué método debe utilizar o si hay algún método para utilizar para hablar del riesgo de nutrición. A su vez, casi la mitad de los residentes no sabe si en su hospital o en su lugar privado de formación existe algún tipo de screening de riesgo nutricional. Con respecto a si participó o tuvo interés en algún curso de nutrición parenteral, solamente, por suerte, un 14% no lo realizó. Y con respecto a la capacidad de formular una nutrición parenteral, es solamente un 17% que conoce esta posibilidad. El 93% de los encuestados consideran que es importante la existencia de un equipo multidisciplinario de terapia nutricional en el centro en el cual se están formando. Con respecto a la formación académica, tenemos que casi la mitad de los encuestados en los últimos 12 meses a la realizada esa encuesta no habían leído ningún tipo de artículo científico al respecto. Y el 100% casi, porque ese 93% debemos considerarlo creo que más por la importancia que tiene hacia el 100%, no asistió a ninguna actividad formativa sobre nutrición en el paciente quirúrgico. En el Uruguay no existe ningún tipo de formación curricular dictada por la Facultad de Medicina en forma anual. Sí existen actividades científicas, pero no en forma programática en la carrera. Entonces esta pregunta fue en relación a algo no formal que corresponde a un 90% que no recibió ninguna formación curricular fuera de la facultad en forma pedagógica y considera en un 97% que es importante obtener la misma por parte, vuelvo a repetir, de la Facultad de Medicina desde el punto de vista programático, no en los cursos, posgrados, máster, que eso va fuera de Facultad de Medicina. Con respecto de cuáles son las consecuencias del tipo de nutrición con respecto al ilio posoperatorio, casi un 50% de los casos no sabe y no maneja las consecuencias metabólicas del ilio en el contexto de la cirugía gastrointestinal. A su vez, tampoco 80% de los encuestados tiene un conocimiento adecuado sobre la terapia nutricional en la cirugía de colon. Con respecto al conocimiento de la terapia nutricional en los pacientes de alto riesgo, un 79% desconoce los riesgos, mientras que solamente un 14% de los encuestados manejan nutricionalmente a los pacientes
con respecto a las anastomosis digestivas altas, considerándose estas como las esófago-gástricas o las duodeno-pancreáticas. Podemos concluir de esta pequeña pantallazo en el panorama realizado por la encuesta que 4 cada 10 encuestados se declara incapaz de detectar la desnutrición, que solo 1 de cada 3 sabe valorar el riesgo nutricional en los pacientes quirúrgicos no críticos. 1 de cada 4 no sabe calcular los requerimientos nutricionales del paciente. Solo 1 de cada 6 es capaz de formular la nutrición parenteral y solamente, o mejor dicho, 8 de 10 asistió a pacientes con nutrición parenteral. No hay demasiada lectura sobre la terapia nutricional en el paciente quirúrgico porque la mitad no lee y solo 1 de 10 de los encuestados recibió formación sobre nutrición de la terapia nutricional. El manejo del soporte nutricional a cirugía gastrointestinal es inadecuada casi en el 80% de los pacientes. Entonces, el nivel de conocimiento de los residentes de cirugía sobre terapia nutricional en el paciente quirúrgico es insuficiente. Es necesario establecer estrategias para establecer una mejor formación sobre terapia nutricional en cirugía, utilizando tal vez el aprendizaje basado en problemas. La formación médica en terapia nutricional, ya desde el año 2005 hay datos que casi un 40% se declaran incapaces de detectar la desnutrición. Un 50% manifiesta las dificultades en calcular las necesidades. El 70% de los médicos no lee artículos científicos sobre nutrición. Solamente un 30% ha participado en actividades en los últimos 5 años de la encuesta. Y 1 de cada 4 médicos se considera capaz de prescribir una nutrición parenteral. Un siglo después, la pérdida de peso continúa siendo uno de los mejores índices de riesgo quirúrgico. Y esto se repite. ¿Por qué decimos esto? El año pasado, con los estudiantes de 6º año de la Facultad de Medicina, en la necesidad de hacer su monografía previo a la formación de internado, tratamos de realizar una encuesta en los estudiantes de dicho año, 2020. Esto también fue un estudio tipo observacional, descriptivo, fue un muestreo por conveniencia, porque fueron esos estudiantes de último año, y así encontramos un número más importante de los posibles encuestados por los residentes de cirugía, que fueron 255 estudiantes, es decir, casi la mitad de la generación, y también fue un estudio, una encuesta de múltiple opción, evaluamos conocimientos, recabamos información respecto al interés de los estudiantes en poseer conocimientos sobre terapia nutricional y que encontramos, una vez más del 60% de los estudiantes no alcanzaron la suficiencia de la encuesta. ¿Esto cómo lo determinamos? Obviamente que no solamente por las respuestas que fueron correctas o incorrectas, sino que tomamos como porcentaje de suficiente un 70%, que es el porcentaje que estipula nuestra Facultad de Medicina para poder aprobar un examen. El 73% desconoce la aplicación del screening nutricional. El 82% no recibió formación curricular. Queremos decir que esto es generoso, siempre y cuando consideramos la formación curricular con respecto a la Facultad de Medicina, porque volvemos a decir, no hay formación que esté pautada en la currícula de los médicos o futuros médicos, pero el 98% manifiesta interés por la materia y considera importante recibir información curricular en la carrera. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, con esto que nos parecía interesante traérselos para generar como un poco de movilización para que logremos mejor formación en terapia nutricional en los médicos en formación y específicamente en los cirujanos. Vamos a dar por terminada la jornada. Este es el primer curso precongreso de nutrición en el paciente crítico. Esperamos haber estado a la altura de las expectativas que tenían todos. Pedimos disculpas por algunos inconvenientes programáticos o equivocaciones personales. Quiero decir que esto también fue la jornada de la Sociedad Uruguaya de Nutrición, el encuentro SUNUT, que desde hace muchos años se desarrolla en el marco del Congreso de Medicina Intensiva. Agradezco a los que me acompañaron en la mesa y al doctor Manzanares por la invitación para llevar adelante este curso precongreso y sobre todo a todos los que estuvieron conectados hasta ahora, a todos los participantes que sabemos que fueron unos cuantos, la verdad que con actividad prácticamente similar a otros cursos
y inscriptos que son tanto de la especialidad médica como quirúrgica, así que eso nos pone contentos. Muchas gracias a todos.